Bueno, también habíamos visto un poco fuera del tema etimológico, habíamos visto cómo se genera esta división de economía política, quiénes son parte, ¿no? Habíamos visto que era la producción, la distribución, los factores de producción, básicamente la tierra, el trabajo, el capital, la tecnología, conceptos básicos, que era un bien, que era un servicio, que son las fuerzas productivas, el dinero, que sabíamos que el dinero es el intercambio, ¿no? Es otro bien que nos permite realizar el intercambio e interactuar dentro de una economía. Y bueno, finalmente habíamos visto un tema de coyuntura actual respecto a cómo nos ven los ojos externos o los ojos exteriores, dado la coyuntura de segunda vuelta que vivíamos en su momento. Entonces, visto todo esto, el día de hoy vamos a ver un poco respecto a lo que se ve en economía política desde una óptica primigenia. Un poco para recordar, la economía política ha tenido toda una evolución. Los primeros pensadores, que han sido los clásicos, los marxistas y los neoclásicos, han tenido su propia percepción respecto de la economía política. Y es lo que vamos a trabajar el día de hoy para conocer más o menos cuál es su óptica, a qué estaban direccionados y cómo es que ellos veían la economía política. Luego, la clase que viene, vamos a ver la nueva economía política de la transformación, que se ve desde una óptica mucho más institucional. Ustedes, semestres que vengan, si mal no recuerdo, creo que es el octavo, séptimo, van a llevar economía institucional. Y vamos a ver un poquito, para que ustedes se vayan con ciertas ideas, seguro que ya en el curso lo van a profundizar más, pero tenemos que verlo ahora para que ustedes entiendan el motivo de la nueva economía política, de qué trata este nuevo concepto. Pero para entenderlo vamos a ver primero las ópticas clásicas que se tenían o las primigenias en las primeras etapas que se venía desarrollando la economía política. Entonces vamos a hablar de la clásica, la marxista y la neoclásica en la clase de hoy. Bien chicos, sin más, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Voy a compartirles la pantalla. Listo chicos, ahora pongo para grabar también, sin que no se nos pase. A ver. Listo, les voy a pedir por favor que me confirmen si se ve bien la presentación de clase. Sí, profesora, sí se ve. Excelente, gracias. Bien, ya para repasar, como habíamos visto la clase pasada, respecto a qué estudia la economía, hemos visto que no existía una respuesta única, una precisión. Claro que había semejanzas, hay una matriz en la cual nosotros vamos a circundar cuando hablamos de economía, que son los recursos, la asignación eficiente, etcétera, etcétera, pero cada una podía tener un matiz diferente. A lo largo de la historia van a existir diferentes enfoques teóricos que estudian los procesos económicos, que a su vez también están directa o indirectamente relacionadas con los intereses políticos y de las distintas clases sociales. Entonces, toda sociedad en cualquier época histórica siempre ha necesitado producir bienes para reproducirse, para subsistir y para vivir. Desde el hombre primitivo hasta la edad moderna de la sociedad capitalista, el ser humano siempre ha necesitado producir comida, ropa, casa, música, medios de transporte, comunicación, herramientas, etcétera, etcétera. Por lo que lo ha hecho organizándose de distintas maneras. Vamos a ver cómo la sociedad humana desde la época primitiva no solamente hemos evolucionado en nuestros rasgos físicos humanos, no es que de lo que andábamos en cuatro patas hemos empezado a andar erguidos y simplemente haya quedado la evolución, sino que la evolución también viene acompañado de un tema económico y quizás de los más importantes que ha generado la misma necesidad de cómo nosotros vamos a ir organizándonos
a lo largo de nuestra historia humana. Más allá de los diferentes enfoques, puede decirse que economía, contra su estudio justamente en el proceso económico de la sociedad, o la forma en que nos vamos a ir organizando, ¿con qué objetivo? De producción, distribución, intercambio, consumir bienes, significa que quiere estudiar la relación social de estos hombres, cómo se genera para producir diferentes bienes que necesitan satisfacer sus necesidades. Entonces, en definitiva, la economía política va a buscar comprender cómo es que surgen y se desarrollan estas distintas formas de organización, que son relaciones sociales, a lo largo de la historia, con el fin de producir, distribuir, intercambiar o consumir estos bienes. Y esto es muy importante porque el proceso económico va a ser la base sobre la cual se desarrolla el resto de las distintas formas de vida social. Por ejemplo, la dimensión de la política, la dimensión de las ideas, nuestra cultura, la religión, etcétera, etcétera. Y valga decir esta última de la religión, tan importante que al final vamos a recaer en cuenta que tiene que ver o está muy ligada al tema político, ¿no? Todas estas dimensiones tienen una vida propia, tienen una autonomía, y precisamente es una base material que nos permite existir, que nos permite interrelacionarnos con la sociedad en la cual vivimos y también comprender cómo funciona la economía de una sociedad. Entonces, la relación, y en muchos casos vamos a ver en los diferentes estadios, había una cierta relación de dominación, las costumbres, sus expresiones artísticas, todo esto nos va a explicar acerca de la evolución también de la economía. Bien, como dijimos, la sociedad humana se ha organizado de diferentes maneras para producir riquezas y estas han ido transformándose a lo largo de nuestra historia hasta llegar a lo que tenemos hoy por hoy, que actualmente es un tema con relaciones sociales capitalistas. Vamos a partir del enfoque de economía política para tratar pues de entender cómo funciona esa forma particular de producir riqueza. Como les dije, en esta primera parte vamos a ver los primeros enfoques primogéneos. Pero sin embargo tenemos que ver un poco de antecedentes para darnos cuenta y ubicarnos en qué estadio nos vamos a generar nuestra imaginación conforme vamos a ir hablando acerca de esta época, ¿no? Yo quiero que ustedes, conforme yo voy relatando, vayan ideando cómo es que se desarrollaba la economía política en este momento o en estas épocas. Bien, nos vamos a situar en finales de la Edad Media. ¿Por qué en esta época? Porque en Europa surge uno de los pensamientos más importantes de su entorno y es el pensamiento mercantilista. Es un cambio, un hito importante en la historia. No se trata de una teoría en sí sistémica que habla, sino más bien de un conjunto de postulados y recomendaciones de política económica que persiguen el objetivo de incrementar ¿qué? La riqueza de los estados. Y recordemos que en la época finales de la Edad Media, la mayoría de sus estados eran monárquicos, ¿no? Tenía un patrón de los reyes, quienes se encargaban de gobernar y ver el tema político en su momento. Bien, pues para los mercantilistas, la riqueza de un país dependía de la cantidad de metal precioso que tenía en sus arcas. Entonces, cuanto más oro, más plata, más piedras preciosas el rey o la monarquía contaba, significaba que este país pues se encontraba en un nivel superior o tenía ciertos estándares mejores en comparativa a otros países o naciones. Bien, pues para incrementar esta cantidad, planteaba la necesidad de lograr una balanza comercial favorable, es decir, conseguir bastante oro, plata que ingrese a su país por un tema de exportaciones fuera superior al que salía por las importaciones, porque recordemos que ya en el tema mercantilista empieza a haber un auge de esto de compartir mercancías, llevarlas de un lugar a otro, intercambiarlas, se empieza a llevar frutas, se empieza a llevar sal, se empieza a llevar telas para intercambiarlas. Y empezamos a conocer lo que nosotros hoy por hoy lo conocemos como exportaciones e importaciones. Entonces, a la monarquía le importaba mucho que todo el dinero, o bueno, en este momento oro, plata, que ingrese por motivos de exportación, sea superior a todo lo que salía por las compras que ellos hacían a otros países. Lo que le conocemos como la balanza comercial y que sea pues positiva para estos países. Bien,
La principal limitación de este enfoque es que se refería únicamente a la esfera de la circulación sin analizar su actividad productiva. Y eso es cierto, en esta etapa del mercantilismo, lo que más interesaba a la producción como tal era ver cómo se movían las mercancías de un lado a otro, el auge de los puertos, los sistemas de mercado, pero sin embargo no se le daba mucha cabida o mucha importancia al tema del estudio de poder analizar cómo era el sistema de producción como tal. No era un hito importante para poder analizarlo o estudiarlo. Chicos, denme un minuto, por favor. Bien, chicos, gracias. Ahora, dentro del tema de los antecedentes, también vamos a hablar sobre la fisiocracia. Y esta surge en Francia a finales de 1600. ¿Y cómo es que se genera? Esto se genera referente a las críticas políticas de las economías mercantilistas. En términos teóricos, la fisiocracia progresa frente al mercantilismo porque considera la riqueza como un flujo de bienes y servicios que se produce y consume periodo tras periodo, en lugar de un stock de metales preciosos. Recordemos que el mercantilismo, habíamos dicho en la diapositiva pasada, que lo único que le interesaba o cómo medía su economía era a través de la acumulación de estos metales preciosos. Pero la fisiocracia dice que no, sino que tiene que considerarse por el flujo, cómo se intercambian los bienes y servicios, cómo se consume periodo tras periodo. Entonces introduce la categoría clave de el excedente económico, que nosotros lo hemos escuchado en nuestros estudios de microeconomía, producto que supera la necesidad básica de los productores. Pero tiene dos limitaciones teóricas fundamentales. Considerar que la actividad agropecuaria es la única que genera riqueza y que la actividad económica es regulada por un orden de tipo divino, la mano invisible, recordemos. Entonces, estas limitaciones van a ser superadas por la economía política clásica. Entonces, son los antecedentes. Hay una economía primero mercantilista, donde solo nos importa acumular metales preciosos, y luego aparece una filosofía de la fisiocracia, de cómo ver la economía de otra manera. Hace una crítica al mercantilismo, dice que se tiene que ver el flujo, el stock de la producción, y esto genera finalmente el estudio del excedente económico, pero sin embargo también tiene sus propias limitaciones, ¿no? Que no ve, no, no considera otros aspectos de la economía, solo se basa en una economía agrícola, y también habla de un tema del orden tipo divino. Entonces, a razón de estos antecedentes que hemos visto el día de hoy, vamos a ver a la economía política desde una óptica primigenia, ¿no? Como al inicio, los primeros pensamientos en torno a la economía política se va dando. Por un lado la clásica, por otro lado la marxista y por otro lado la corriente neoclásica. Pues nada, vamos a iniciar con la economía política clásica. En general, se suele considerar a Adam Smith como el fundador de la ciencia económica, gracias a su principal obra, que es La riqueza de las naciones, publicada en 1776, que se publica y hace un despunte a la revolución industrial en Inglaterra. Adam Smith se apoya básicamente en los postulados de los fisiócratas, justamente lo que hablábamos, ¿no? Pero él trata de no solo basarse en los conocimientos de los fisiócratas, sino que le añade y considera que la riqueza proviene del trabajo humano en general, no solamente del que se aplica en la actividad agropecuaria, que recordemos que era una de las limitaciones de los fisiócratas, ¿no? Pensar que solo la actividad agropecuaria generaba riqueza. Entonces ahora Adam Smith aparece con un nuevo postulado, dice que todo trabajo humano puede generar riqueza. Y a su vez, la idea del orden divino que regula la actividad económica se sustituye por el orden natural. Entonces, en concordancia con el pensamiento racionalista que se va generando, en este marco, la recomendación de política económica que va a formular Smith
es similar a la planteada por los fisiócratas. Dejar hacer, dejar pasar. Que el mercado se encargue. Si el Estado interviene en la economía, altera el orden natural. Por el contrario, si se abstiene de intervenir, la búsqueda del beneficio individual por los distintos agentes económicos permitirá pues que se llegue a una mejor situación posible en atención a cómo se mueven tanto las curvas de oferta y demanda, y que también lo han estudiado ustedes en microeconomía, que nos dice que el mercado libre puede autorregularse y lo conocemos como la famosa mano negra de la economía o la mano oculta, ¿no? Que está detrás de esta. Pero, ¿a qué nos referimos con el laissez-faire, laissez-passer? Esta frase fue utilizada formalmente por primera vez por Vincent Gournay, quien fue economista francés y precedió la escuela fisiócrata de la economía. Pues inicialmente, en Francia, surge un rechazo conjunto a las ideas mercantilistas. Y esto por un grupo de trabajadores que en su momento se empezaron a organizar por gremios. Y ellos rechazaban cómo los mercantilistas actuaban en la economía. ¿Por qué sucedía esto? Pues porque la gente o estos gremios de trabajadores no podían trabajar, no podían ejercer un oficio, una profesión, sin la previa autorización del gremio. De modo que el significado de laissez-faire constituye una de las bases del pensamiento del liberalismo moderno o de la economía de libre mercado, dejar hacer y dejar que pase. Parte de la historia nos cuenta que cuando Napoleón se encargaba y estaba al mando de Francia, él quería saber qué sucedía con su economía en ese momento. Entonces manda a su encargado de la economía, así como el ministro de Economía en estas épocas, averiguar y le pide, ¿no? Se cuenta, cuenta la historia de que le pide que por favor averigüe qué está sucediendo con su economía. Claro, Napoleón conocía bastante del tema de cómo defender la situación política del país a través de comandar las guerras, etcétera, etcétera, pero sin embargo le interesaba mucho la economía, ¿no? Resulta que su encargado de economía se acerca a los embarcaderos principales donde se juntaban estos gremios y escuchaba que ellos empezaban a plantear ciertas soluciones y críticas a cómo se daba el modelo económico en ese momento. Entonces, a razón de que se suscitaban ciertas subidas de precio, modificaciones en la oferta y la demanda, ellos decidían actuar de cierta manera. Entonces le comenta a Napoleón y le dice lo que había visto, ¿no? Que de cierta manera estos gremios empezaban a interactuar con la economía. Entonces, Napoleón también usa esta frase muy acuñada, dejen que haga y deja que pase, para que la economía se autorregule de propia manera autónoma. En general, este gráfico nos representa de mucha mejor manera lo que significa que dejar que suceda. Primero tenemos que tener la defensa de la libertad. Y esta, a su vez, va a seguir la promoción del libre mercado. Si nosotros dejamos los mercados, postula que si los mercados se dejan libres y se autorregulen por sí mismas a través de la mano invisible, esta va a hacer que se promocione el mercado libre. Ahora también, más o menos en la misma época de Adam Smith, surge otro famoso inglés, David Ricardo, quien trabaja sobre las ideas de Smith y perfecciona la teoría del valor trabajo. A ver, ¿y de qué trata esto? Pues postulaba que el valor de una mercancía requiere depender de la cantidad de trabajo necesario para producirla. Entonces, Ricardo defendía a la burguesía industrial en ascenso contra la aristocracia terrateniente. Con lo cual, sus posiciones fueron en aquel momento históricos y progresistas. La defensa del régimen capitalista naciente contra los resabios que quedaba del feudalismo. Llevó a los economistas clásicos a situar el trabajo como elemento clave nada menos que de la fuente de riqueza social. Y vamos a ponernos nuevamente en coyuntura. Y en previas a estas épocas, nosotros teníamos un sistema de producción feudal.
Y si nos ponemos a pensar en feudal, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Una participación. ¿Quién? Cuando hablamos de un sistema feudal. Solo una persona para un punto. A ver, ¿alguien voluntario? De Creo que tierras, sería el caso de... Manuel, te escucho. de que el sistema estaba basado en la adquisición de tierras, el que tenía más tierras, bueno, tenía más poder. Ok, te apunto. Creo que levantó la mano Abel. Te escucho, Abel. Waldir, Sí, Abel. sí. Ujú. Ok, te Era escucho. como un sistema, bueno, el feudalismo en esa época era como, era como un sistema de gobierno en donde había un señor feudal y a la cual tenía esto vasallos o agricultores, campesinos que estaban a su servicio con la condición que ellos les protegían. Había esa relación. Excelente. Perfecto. Bien, Manuel, bien, Waldir. Entonces tenemos una idea de lo que significaba un modelo feudal, ¿no? Había un señor feudal, como dice Abel, que tenía gente que trabajaba para él, les daba sus tierras, ellos producían, a cambio había cierto intercambio no solamente de producción, sino también un tema de protección. Entonces, situándonos en esta coyuntura de la historia, economistas como David Ricardo decían que que la gente, los nuevos burgueses que se estaban creando en la industria, aquellos que estaban formando su capital, reinvirtiéndolo y generando cierto avance en la economía, pues tenían que ser defendidos por estos economistas frente a lo que significaba en su momento la aristocracia terrateniente, que era una posición de cierta manera, entre comillas, sometimiento, ¿no? Ahora bien, en cuanto a los límites teóricos de la economía política clásica, se relaciona con los intereses de clase a los cuales está ligada. Se dice que son incapaces de determinar la naturaleza de la ganancia capitalista al considerarla como una tasa que se aplica sobre el capital invertido. La economía clásica justifica como pago por el riesgo asumido por el inversor, cómo explican cómo se origina la ganancia. Entonces dice, le hace una crítica a los economistas clásicos, ¿no? Y le dice, pero ¿por qué se defiende tanto a la ganancia del capitalista? Y ellos como respuesta dicen que se tiene que defender esta ganancia porque finalmente ellos invierten porque asumen un riesgo para invertir. Y si yo asumo un riesgo y tengo una ganancia, pues ese es el aval o el incentivo que yo tengo para invertir. En este marco es que aparecen dos vertientes teóricas. Quiere decir que se parten las aguas del pensamiento económico. Y surge la economía política marxista, que trata de explicar la ganancia de los capitalistas en función a la explotación de la clase trabajadora. Y por otro lado, va a surgir la economía neoclásica, la cual surge como una teoría que justifica las relaciones sociales capitalistas y se vuelve necesaria para la burguesía convertida en la clase dominante. Entonces vamos a partir de esta interesante concepción de la economía clásica, donde como hemos explicado, trata de entender por qué es que hay una ganancia, ¿no? Hay un riesgo que enfrenta el capitalista y evidentemente tiene que ser su incentivo para seguir invirtiendo. Pero sin embargo, en este momento no todos estaban de acuerdo y no todos estaban a favor, evidentemente, y nace esta economía política marxista, que básicamente, como hemos dicho, su pensamiento es de explotación a la clase trabajadora, de evaluar por qué tanto es la ganancia capitalista, las críticas a este tipo de modelo. Y también tenemos la economía neoclásica, que va a ser todo lo contrario, que va a tratar de explicar las relaciones capitalistas y sociales en torno al capitalismo. Pero vamos a conocer ambas para tener idea de qué es lo que ellos planteaban, qué es lo que ellos defendían y qué es lo que ellos criticaban. Bien, la economía política marxista. Y como nunca, este último estadio y periodo de nuestra situación en el país, hemos escuchado bastante a Marx, dadas las coyunturas de la segunda vuelta de elecciones. Y seguro que bastantes de ustedes, y espero que sí, hayan leído a Marx.
es interesante, al estar a favor o en contra de él, es importante leerlo. Y no solamente con él, sino con todos los autores o pensamientos políticos que nosotros vayamos a usar o a nombrarlos. Entonces no podemos hablar de algo si nunca lo hemos leído, si nunca lo hemos conocido, ¿no? Hacer las críticas, y mucho de eso es lo que sucede en nuestra sociedad, hacer críticas o estar a favor o defender algo cuando ni siquiera nos hemos tomado la molestia de leer o tratar de entender los pensamientos filosóficos que estos autores planteaban. Y bueno, eso lo vamos a dejar para la sociedad mortal, ¿no? En común, que suele pasar, pero eso no tiene que suceder con ustedes, que son economistas. Como parte del curso voy a subir algunos libros complementarios a su estudio para que podamos comprender ciertamente, como les he dicho, independientemente de que si critiquemos o estemos a favor, vamos a tratar de entender a Marx. Y por otro lado, también vamos a tratar de entender la defensa del capitalismo. Ambos lados para que ustedes formen su propia concepción. Así que esta semana les voy a subir el libro del Capital, lo tengo todo en PDF para que ustedes puedan acceder y en sus tiempos libres puedan leerlo. Sí, es una lectura un poco pesada, es bastante, pero sin embargo, de manera pausada lo pueden estar leyendo. También vamos a ver el mecanismo de dividirlos por capítulo para conocer, pues, siquiera pinceladas del pensamiento que él trató de escribir o explicar a Marx, ¿no? Recordemos también un poco de algo curioso, seguro que lo han escuchado. Cuando Marx escribe El Capital, él se encontraba ciertamente inconforme con la sociedad en la que vivía y percibía, ¿no? Él percibía explotación, percibía que la clase obrera estaba subyugada a estos nuevos capitalistas que solo buscaban enriquecerse. Entonces, la filosofía de Marx dice, si solo los capitalistas o esos burgueses tienen acceso a los medios de producción y pueden explotar a la clase obrera inteligentemente, ¿cuál sería mi solución? Pues agarrar los factores de producción y que sea de acceso para toda la clase obrera y nadie tenga que sufrir de esa manera. Entonces quito a los capitalistas su forma de sus factores de producción y trato de repartirlo de forma igual para todos. Los factores de producción. Eso es lo que vio Marx. Marx no dijo voy a quitarle las ganancias a todos y las voy a repartir por partes iguales. Sin embargo, esta era su óptica, esta era su idea. Pero ¿qué sucede cuando sale y se publica el libro de Marx del Capital? Ya para esto Marx ya no vivía, ya había fallecido. Y el libro de Karl Marx del Capital llega a Wall Street en Estados Unidos y lo lee un inversionista. Pero ¿cómo es realmente la concepción y los intereses que cada uno tenemos cuando leemos algo y el enfoque que le podemos dar, ¿no? Como les explico, el enfoque de Marx era hacer una crítica, por qué sucedía esto, mejorar la calidad de vida de estos trabajadores que eran ampliamente explotados en Europa, pero sin embargo, cuando lo leen en Estados Unidos un inversionista se da cuenta que a través del capital puede generar más capital. Era una llave para poder ver cómo surgía el capital, qué era el dinero, cómo era la circulación del dinero, cómo volver dinero más dinero. Y que probablemente esa no era la intención de Marx, pero un inversionista lo vio así. Entonces Wall Street se empezó a Profe, pasar la voz. ¿Me escuchan, sí, chicos? profe, no, me gustaría saber quién. Ah, genial, genial, genial. Ahora les voy a pasar el dato. No tengo el apellido, pero no tengo el nombre completo. Ahora les paso. Perfecto, gracias por cortarme, no te preocupes. Antes de que se me vaya la idea, la cosa es que en este momento se empieza a correr la voz en Wall Street de que el capital generaba, que este libro famoso de un escritor europeo llamado Marx generaba mucha más capital. Entonces todo el mundo en Wall Street empiezan a comprar este libro, pero con esa intención de reproducir el capital. Y ahora vamos a ver lo curioso de esto que les contaba, era que no era la intención de Karl Marx en su momento, ¿no? Bien, chicos, vamos a continuar con esto para entender qué era lo que planteaba y por qué es que se desligaba de la economía clásica y cómo es que se pone en contraposición con la economía neoclásica desde un pensamiento de Marx. Bien, este enfoque o esta corriente va a constituir un foco principal también del curso, porque vamos a entender, y mucho se habla acerca de Marx
y el marxismo, e incluso la filosofía que él trata de plantear el comunismo y tratar de llegar a a través del socialismo, que era la idea que él tenía, que vamos a ver qué tanto o cómo se podía constituir dentro de la economía. Su fundador, como lo dice su apellido, realmente pues es Karl Marx, quien vivió entre 1818 y 1883. Pero hay un personaje importante junto a él y es Friedrich Engels, que realiza una crítica profunda al análisis de la economía que se daba en este momento y quienes lo llevaban eran los economistas clásicos. Estos, posicionados políticamente del lado de los trabajadores, procuran analizar la realidad intentando dar cuenta de las formas de explotación propia del modo de producción capitalista. Entonces, en este momento empiezan a surgir capitales para reinvertir y generarlos hacia las demás personas, ¿no? Pero lo que buscaban estos capitalistas, pues, era generar más riqueza, más ganancia, más utilidad. Pero dado que la coyuntura en este momento, recordemos que estamos en la época de la revolución industrial, estamos en una época donde se va a descubrir la electricidad, etcétera, etcétera, hay muchos cambios, había la gente que se encargaba de la parte de la producción, lo único que tenían para ofrecer era su mano de producción no calificada. Y evidentemente al haber tanto, se daba esta consideración o se generaba esto de poder explotar, ¿no? Y tengo tanto bien, tengo tanto insumo de mano de obra no calificada que podía darme ciertas facultades de manejar este tema. Marx y Engels recogieron la tradición del socialismo utópico y perfeccionaron el método dialéctico desarrollado por Hegel, lo que les permite realizar una crítica superadora del análisis de la realidad que proponía la política económica clásica. Retomaron de esta última corriente la visión globalizadora de la economía como una articulación de la producción, distribución, intercambio y consumo de la riqueza. También expusieron el foco de su análisis el concepto del excedente económico y cómo se distribuye este excedente entre las clases sociales. Entonces, sabemos que hasta los economistas clásicos han estudiado un tema desde la óptica fisiócrata de que existía un excedente del consumidor. Pero para los marxistas plantean y dicen, a ver, ¿y qué sucede con este excedente económico? ¿Por qué es que se tiene que repartir solo a una parte? ¿Y por qué no hacemos que este excedente económico se distribuya a las diferentes clases sociales? Sin embargo, a diferencia de los economistas clásicos, Marx y Engels no consideraban al capitalismo como un orden natural y por tanto que era eterno e inmutable, sino como una parte de la historia, un tema que iba a ser transitorio. Iba a suceder un momento el capitalismo y se iba a caer y iba a surgir otra parte de la economía, y lo que le permitía, pues, explicar su objetivo de demostrar la posibilidad y la necesidad de superar este capitalismo y avanzar hacia una nueva organización. Entonces, para Marx y Engels decían que el capitalismo iba a ser pasajero y simplemente les iba a dar paso a formar o transformar la economía y la sociedad hacia otro orden. Con este enfoque de economía política marxista, se da un salto cualitativo al análisis de la realidad económica, esclareciendo aspectos fundamentales, como por ejemplo el modo de producción capitalista, que la economía política clásica había dejado irresuelto. Entonces los marxistas entran más a esto, quieren analizar, explicar, ver, observar cómo era esta producción capitalista. Se destaca el perfeccionamiento de la teoría de valor-trabajo, hay que resaltarlo, como base del precio de las mercancías, el descubrimiento de la plusvalía como base u origen de la ganancia y el análisis de las leyes que regulan la acumulación capitalista y sus principales consecuencias sociales. Porque Marx y Engels al final explican que como la distribución y la acumulación del capital solo estaba en manos de unos, y estos unos eran el 10% frente a lo que quedaba de la sociedad, que era el 90%, entonces se generaba una desigualdad. Y esto a su vez generaba pobreza. Esto de manera resumida respecto a los neoclásicos que nos han planteado las formas de ventajas y desventajas que se podrían dar en este modelo. Para los tres casos de la economía
clásica, la economía de Marx, y la economía neoclásica, siempre van a haber postulados a favor y en contra, como en todo, porque cada realidad que se percibe va a estar en atención al momento o la coyuntura en la que se está viviendo. Por ejemplo, para los clásicos, en el momento en que se desarrolla esto, tenemos una economía basada en la producción de la agricultura. Luego tenemos un momento de la recaudación de bienes o metales preciosos. Entonces, como se ve en ese momento y como se da el inicio del mercantilismo, se trata de proponer un mercado libre, donde se muevan los capitales de forma automática, y sin embargo también hablamos de una teoría del valor del trabajo, ¿no? Que todo se genera, toda la riqueza o toda la acumulación se genera en atención al trabajo que demanda la producción o la generación de estos bienes o servicios. Ahora bien, cuando hablamos de Marx, de forma en pro, vamos a llamarlo así, es que en el momento coyuntural que Marx describe su filosofía, se encontraba una población o una clase obrera naciente que solo tenía su mano de obra para vender al mercado, y solo existía un pequeño grupo quienes habían invertido el capital que tenían en su momento los mercantilistas, porque dado un pequeño capital que ellos tienen, empiezan a volverse mercantilistas, ¿sí? Y venden, y ganan, y vuelven a vender, y vuelven a ganar, y hasta formar un capital considerable que les permite comprar medios o factores de producción, lo que les permite reinvertir en empresas, industrias, etc. Entonces, se genera desigualdad, sí, y Marx, en atención a la historia que había visto hasta ese momento, pues, al igual que el feudalismo, al igual que el mercantilismo, todo iba a ser pasajero, iba a ser un momento de la historia, y el capitalismo iba a tender, y él quiso ver el futuro, ¿no? Dijo, bueno, el capitalismo va a fallar porque está generando desigualdad en mi época, y lo que va a dar paso es, pues, que la gente, porque se sentía la disconformidad en este momento de las personas. Recordemos que era tan fuerte el auge de las personas de no estar conforme con el sistema en el que vivían, que en Francia, ¿qué hacen los franceses? A ver, se juntan entre todos y arman la Revolución Francesa y buscan a sus reyes, que eran a quienes culpaban de la pobreza en la que ellos vivían. Y más que culparlos, si se trata de justificar entre comillas, era el tema de que ellos vivían en opulencia y la clase obrera no lo hacía, ¿no? Entonces había una cierta desigualdad de grandes magnitudes, por lo cual se gesta esto en la población que vivía en su momento y buscaban cambiar esto. Entonces Marx siente esto en la población y dice, bueno, las personas no van a estar siempre así, entonces va a haber un momento en que se van a levantar todos en protesta y definitivamente ese modelo que está surgiendo, que se denomina capitalismo, va a caer. Y lo que va a buscar la gente, en atención a los postulados que yo espero dejar, es que se busque una mayor igualdad y acceso de oportunidades para él, ¿no? Y él busca un comunismo utópico, y utópico porque es una sociedad muy ideal. En la vida real nunca va a pasar, ¿no? Donde todos vivamos en armonía, el famoso Edén, donde todos tengamos todo para vivir y tengamos las cosas de cierta manera facilitadas para una vida tranquila. Pero sin embargo, ¿qué sucede si es que esto fuera a pasar? La creatividad de los seres humanos como tal, que ante las coyunturas expresamos, que nos ayudan a salir adelante, se vería mermada y deteriorada. Nuestras formas de querer salir adelante, buscar maneras más creativas de desarrollar, el mismo hecho de generar nuevas utilidades, hace unos 30 o más, el uso del celular no era tan factible. Hoy por hoy el uso del celular está a la mano de cada uno de ustedes. Más el celular como herramienta se generó para poder comunicarnos entre diferentes personas encontrándonos en estadios, porque había una necesidad y había personas que empezaron a generar esta creatividad. Hoy por hoy es parte fundamental y muchos de ustedes probablemente están haciendo las clases desde un celular. Se ha vuelto en algo tan básico en nuestra percepción y en nuestra vida humana, y que se ha generado gracias a esta producción o este modelo que persiste dentro del capitalismo. Ahora bien, los neoclásicos, como ustedes han podido ver, ventajas y desventajas. Ellos plantean, a raíz del tema clásico y de deslindarse,
que hay un tema de utilidad que nadie en su momento, hasta ese entonces, había previsto. No solo se veía a los bienes o a la generación de tales como algo más sencillo, que era el valor del trabajo que se genera, que efectivamente todo tiene un valor trabajo, sí, pero había un estudio mucho más filosófico dentro, el tema de la utilidad de estos bienes o servicios. Bien, chicos, hasta aquí me parece. Sí, bien. No, todavía tenemos unos más. Perfecto, tenemos tiempo también. La teoría del valor trabajo, de manera general, es lo que vemos en esta imagen, ¿no? Se tiene una inversión, se invierte en capital fijo y variable. Vamos a hacer una economía sencilla. Vamos a ver que solo vamos a invertir en maquinaria y capital humano. ¿Cómo se paga o retribuye el capital fijo? A través del coste de esta maquinaria, cuánto yo cuesto en mantenerla, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se da en el capital variable, que es el capital humano? Pues el capital humano dice que genera dos cosas. Por un lado, genera su salario y por otro lado, genera una plusvalía. Y esta plusvalía va a retornar a la inversión. Pregunta, ¿qué es la plusvalía? En sus propias palabras, solo dos personas que quieran participar de forma voluntaria. Lo que ustedes creen que es plusvalía. Primero Emerson, una persona más. Ya, los tres, queda en ese orden, chicos. Emerson, Abraham, y tenía Yolanda baja su mano, pero bueno, nada. Abel y Yolanda, ya está, los cuatro. Comencemos, por favor, puntual, Emerson. Aumento de un producto, aumento del valor de un producto. Ya, muy bien. Abraham. La plusvalía son las horas no remuneradas del trabajador que se queda para el empresariado, para el dueño de los medios de producción. Perfecto. Abel. La plusvalía sería aquel resultado que queda de restar los ingresos o sea, los beneficios y costos de producción. Genial. Y finalmente Yolanda. Profesora, ya lo dijeron mis compañeros, pero bueno, lo que yo entiendo que es el aumento del valor de una cosa, especialmente puede ser de un bien inmueble. Perfecto, chicos. Los cuatro han dicho ciertas frases, unos más aproximados al concepto en sí, pero es válido. La plusvalía es el excedente que genera el trabajo humano. Básicamente eso es la plusvalía. ¿Qué quiere decir? Que yo, Paola Arce, trabajo, vamos a asumir que trabajo fabricando zapatos. Vamos a asumir, ¿ok? Y al día yo tengo la capacidad de fabricar 10 pares de zapatos. Ahora bien, lo que me pagan al día, me pagan 200 soles al día, supongamos. Y cada zapato que yo fabrico en el mercado vale 100 soles. Yo tengo la capacidad de producir 10, vamos a 10 pares de zapatos. Si yo produzco 10 pares de zapatos, en dinero, ¿cuánto estoy produciendo? 1000 soles al día. Pero mi jefe que me contrata, el de la empresa, a mí me paga 200 soles por día, por mi mano de obra. Para los economistas de la Escuela Filosófica de Marx, dicen que la plusvalía es el excedente del trabajo generado por mi mano de obra. ¿Qué quiere decir? Que la plusvalía va a ser la diferencia de los 1000 soles que yo he producido en un día y el salario que representa mi trabajo en ese día. Mi plusvalía generada por el trabajador van a ser esos 800 soles. Y estos 800 soles se hace una crítica porque regresaba, como pueden ver en la imagen, ¿a quién? Al inversor, al jefe. Y esto era lo que se criticaba, ¿no? Que el pago al salario era muy bajo por todo lo que el obrero generaba realmente. Frente a esto hay una discusión. Para su momento, los niveles de vida, efectivamente, eso es algo que no se puede negar, eran muy básicos, probablemente infrahumanos, tenían escasamente para vivir y había una gran explotación. Sin embargo, hoy por hoy, gracias a la gesta de este movimiento y de estos gremios, tenemos horarios de jornada laboral de 8 horas,
tenemos ciertos requerimientos que ha mejorado la calidad de vida, los salarios hoy por hoy, pero sin embargo también tenemos que reconocer que parte de la plusvalía tiene que revertir evidentemente al inversor, porque este no solamente asume un riesgo, sino que asume diferentes costos, como la adquisición de la materia prima, como la adquisición de algo que se han olvidado en su estudio de mercado en ese momento que se aplicaba o que se gestaba la teoría de Marx, ¿no? El tema de las cadenas de producción. ¿Cómo es que un producto llega de un lado a otro? ¿Por arte de magia? ¿Porque lo teletransportamos? Pues no. Hay todo un sistema productivo y una cadena que también requiere de una inversión. ¿Se va a quedar con una utilidad del inversionista? Evidentemente, no porque invertimos, ¿no? No habría mucha lógica si todo va a ser una inversión social. Ahora bien, dice que el Estado debe de alguna manera intervenir en una parte para después dejarlo todo a la población. Esto también es muy criticado y hay ciertas posturas en contraparte, porque nosotros sabemos que como economistas, sin pensamientos ni ideologías, simplemente como economistas técnicos, que el rol fundamental del Estado es ser un árbitro de la economía en la cual vivimos, regular, para que no existan distorsiones. El rol del Estado no es prestar o fundamentar o desenvolver un rol empresarial. Ese, si no, perdería toda la visión y esencia que tiene el Estado como tal. Entonces, el Estado, cuando quiere invertir, evidentemente no puede pensar en ganar, tiene que pensar en un tema social. Pero en cambio, la empresa privada sí, por eso es que asume y genera un riesgo. Vamos a hablar de eso con más detalle más adelante, así que les dejo con estas pequeñas pinceladas. Ahora, el enfoque del valor de las mercancías. La economía política nos dice que el excedente es el origen de la ganancia y la distribución de la riqueza. Entonces, la economía neoclásica no centra su análisis, como habíamos visto, en la esfera de la producción, sino en la circulación, en el intercambio de estas mercancías, en la dinámica de la empresa y las condiciones para su equilibrio, que analiza el sistema económico sin preocuparse en las explicaciones más profundas que den cuenta la esencia de la producción capitalista. Bien, chicos, hasta este punto, nuestra primera parte para entender la visión primogénea de la economía política. La clase que viene el día martes, vamos a ver la visión de la economía política en nuestro contexto actual, porque decir que continuamos con la economía neoclásica sería muy falso. La economía y la sociedad dentro de los países van evolucionando, van cambiando y van conceptualizando. Por ejemplo, decir, este país es puramente capitalista también es falso, porque se han generado amalgamas de diferentes formas de percibir las economías y las sociedades. Y a esta concepción que hemos visto hasta el día de hoy, vamos a incluir una nueva, que es la de la economía institucional o neoinstitucional. Y aquí va a entrar a tallar muy importante el Estado, lo que comentábamos, ¿no? ¿Cuál es la función del Estado? ¿Cómo es que funcionamos en atención en el día a día? Les voy a dejar con este pensamiento para que lo vayan, si quieren, investigando, para que vayan pensando, filosofando al respecto de la institucionalidad. Nosotros, en el día a día, tenemos una forma de comportarnos. Yolanda se levanta, quiero pensar temprano, a las 6 de la mañana, se pone a hacer sus actividades del día, organiza su espacio, las cosas fundamentales que tiene que hacer, se prepara el desayuno, se enlaza a sus primeras clases, luego tiene un espacio, un intervalo para descansar, despejarse un poco, probablemente se distrae en sus redes sociales, y a las 11 se conecta a nuestras clases de economía política, termina un poco antes, se encarga de preparar sus alimentos para su almuerzo, en la tarde tiene que ir a visitar a un pariente, va a ir a tomar la movilidad, va a salir de su casa, va a tomar el servicio público, va a ir a la casa de sus familiares a visitarlos, porque tiene que llevarles, qué sé yo, ¿no? Cosas de primera necesidad. Perdón, Yolanda, que te hice ejemplo, estoy tomando de referencia. Y deja a sus familiares, por la tarde quiere dar un paseo, porque está cansada de las clases, quiere despejarse un poco, quiere despejar la mente como muchos de nosotros,
y pues quiere dar una caminata por el centro histórico. Así que se desplaza por el centro histórico, por ahí se antojó un café, toma un café y quiere regresar a casa porque tiene que hacer sus deberes y sus trabajos diarios. Así como Yolanda, finalmente terminó su vida. Cada uno de nosotros tenemos una rutina o una forma de comportarnos en el día a día. Y voy a coger el ejemplo que ha tomado el servicio de movilidad urbana. ¿Qué ha hecho Yolanda para lograr tomar este servicio de movilidad urbana? Ha visto por conveniente, recuerdan antes, no sé si ustedes seguro eran muy chiquitos, no teníamos paraderos. Levantábamos la mano y el carro paraba en cualquier sitio. Yo recuerdo que estaba en primaria y yo salía de mi casa y pasaba a un servicio de transporte público y levantábamos la mano y paraba el carro, me subía y listo, se acabó. Y el municipio provincial de Cusco sacó un nuevo reglamento en el cual indicaba de que tenía que haber paraderos formales para que las personas puedan subir a los automóviles. Y se empezaron a gestar lo que ahora por hoy está implantado, los paraderos, ¿no? Y al inicio era, ¡ay, qué pereza! Y como todos los seres humanos, y somos así, y solo buscamos reclamar, y no buscamos las consecuencias positivas que puede traer esto, todo el mundo reclamaba y decía, ¡ay, qué pesados! Que ¿cómo nos van a hacer andar estas cuadras? ¿Se puede tomar el carro aquí? Pero sin embargo, con reproches y todo, al final nos hemos acostumbrado, y hoy por hoy tenemos paraderos de autobuses. Entonces, Yolanda se ha desplazado hasta el paradero para poder tomar el autobús. Ella sabe que hay un decreto, hay una norma que no puede hacer parar el carro en cualquier sitio, que está mal, ella lo conoce. Ahora bien, cuando Yolanda hacía su paseo por la ciudad, evidentemente tenía que cruzar de una calle a otra, y se cruzaba por lo general con semáforos, y ella sabe que hay una luz roja y una luz verde que le permite en qué momento pasar, en qué momento parar, cuando pasan los carros, etcétera, etcétera. Y interactúa como peatón con el servicio de movilidad y transitabilidad. Y por ahí, caso curioso, Yolanda estaba caminando y a un metro o a unos 2 metros de ella vio como una persona le sacaba la billetera de la cartera a una señora y se escapaba. Pero metros más allá aparece la policía, captura a este ladrón y se lo llevan en la patrulla. Yolanda vio esto. Sabemos nosotros que robar es malo. Nos han inculcado eso desde pequeños, nos han dicho que robar es malo. No solamente porque hay un castigo, sino porque probablemente muchos de ustedes profesan una religión, dentro de los mandamientos saben que está mal, y si no profesan una religión dentro de la moral y la ética de los seres humanos de esta sociedad en la que vivimos, pues robar no es adecuado porque es el esfuerzo de otra persona y no es el esfuerzo tuyo. Pero independientemente también de esto, sabemos que dentro del Código Penal que se basa en la economía peruana, hay un castigo por el tema de hurto o de robo. Probablemente la prisión preventiva, luego en atención si se declara culpable o no, si hay agravio o no, se puede sentenciar a 2, 3, 4 años de cárcel. Continuemos con la vida cotidiana de nuestra compañera Yolanda. Pues Yolanda, al llegar a su casa, ha preparado, ha ingerido sus alimentos, y cuando se ha acercado previamente a una tienda o a un market para adquirir o comprarlos, sabía del costo de cada uno de estos, y bueno, más o menos hay un estándar, ¿no? Sabe que en una tienda puede costar 10 céntimos más, 20 céntimos más, pero sabemos que se puede manejar ciertos estándares en atención al mercado que regulan estos precios. Entonces ella accede, los compra. Resulta que al día siguiente va a ser octava de Corpus. Entonces Yolanda dice, bueno, hay feriado en la universidad, voy a ir a salir y quiero, bueno, a pesar de que es pandemia, he conseguido una compañera mía que va a vender a delivery el famoso chiriucho. Y voy, le contacto, compro para mí, para mi familia, y Yolanda, pues, como parte de la octava, porque es parte de nuestra cultura, ¿no? Tenemos que consumir nuestro chiriucho, recordar cómo vivíamos la época de Corpus Christi, pero si estuviéramos olvidándonos de la pandemia, probablemente hubiéramos ido a ver la procesión, el paseo de Corpus Christi, hubiéramos ido a comer, por ejemplo, en mi casa tenemos esa costumbre, ¿no? De ir a comer las frutas de temporada, la granada, la caña, la chirimoya, etcétera, etcétera, seguro probablemente muchos de ustedes. Y hubiéramos vivido este momento en familia, y lo mismo que nosotros hacemos, lo harán en Trujillo, lo harán en Lima, en otros sitios, no, es parte de nuestra cultura en Cusco.
Como les he descrito en estos dos días que Yolanda ha vivido, son cosas rutinarias que suceden en el día a día y en la percepción de nuestro tiempo. Pero todo esto tiene que ver con economía institucional. La economía institucional nos dice que la forma de la sociedad en la que vivimos existen reglas de juego formales e informales, que nos dan la pauta de cómo tenemos nosotros que interactuar. Por ejemplo, las formales nos dicen que robar es malo. ¿Por qué? Me van a castigar. La Constitución y el Código Penal me dice, entonces hay un reglamento y una normatividad que me dice a mí cómo debo actuar y cómo no debo actuar porque hay un castigo. Y las informales son aquellas que no están escritas en ningún documento, pero que en atención a nuestra cultura o a nuestra idiosincrasia nos comportamos. Por ejemplo, el tema de la actividad del chirucho. Nadie nos dice que tenemos que comer chirucho cada Corpus Christi, simplemente es una actividad cultural que nosotros tenemos y lo hacemos. Cuando estamos en la calle y cuando ustedes iban a la universidad de forma presencial, a veces les ganaba la hora, ¿no? Y tenían que correr y por eso le pusieron la baranda al medio de la cultura para que no crucemos aleatoriamente, porque teníamos esa costumbre. ¿Y qué sucede? Yo estoy en una calle tranquila, pero estoy contra el tiempo y el semáforo me dice que está en rojo y no debo pasar, no debo cruzar. Está en rojo. Pero miro arriba, miro abajo, no hay carros, no hay gente. ¿Y qué hago? Cruzo, lógicamente, a ver, no me voy a quedar a parar porque así pensamos. Cruzo y estoy contra el tiempo y me voy. ¿Quién me va a castigar? Nadie. Pero dentro de las reglas informales, de la concepción de la ética y moral que nos han educado, sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Debimos haber esperado que cambie el semáforo. Entonces, tipo de esas cosas o normas que vamos a entender dentro de la percepción de lo que es las reglas o los juegos, las reglas de juego que nos imponen dentro de la sociedad, tanto en temas formales a través de leyes, constituciones, etcétera, y cosas informales de la forma, de las costumbres o culturas que tenemos, se trata la economía institucional. Y también un apartado importante para que lo vayan pensando es el tema de la propiedad privada. ¿Qué tanto respetamos, debemos o no respetar la propiedad privada? Y aquí ya entramos a tallar con lo que muchos pensamientos primogenios de la economía clásica, neoclásica o la de Marx pensaban, ¿no? Y hoy por hoy es imperante el tema de la propiedad privada, porque si no, no podríamos respetar el tema de las libertades, que más que una corriente, un pensamiento filosófico, es una esencia de la característica del ser humano, la libertad. Poder actuar de forma adecuada en atención a elecciones y reglas formales e informales que tenemos dentro de la sociedad que nos permite convivir con las demás personas en nuestra comunidad. Y para que reflexionen, ya como último apartado, les dejo la pregunta abierta. Tanto en las reglas formales e informales que tenemos en nuestra situación en Cusco, Perú, ¿ustedes creen que sucederá el mismo comportamiento en culturas como Japón, Corea del Norte? Reflexionen un poco para hablar sobre el tema de economía institucional y el nuevo enfoque de la economía política de la que vamos a hablar el día martes. Bien, chicos, hemos concluido, creo que he corrido un poco. Tenía programado terminar a 2:45, pero sin embargo hemos concluido la parte teórica mucho antes de lo previsto. Así que hasta este punto nos quedamos para comentar respecto a la clase teórica. Tenemos 5 minutos, voy a dar pase, espero que estén informados, como les he pedido a cada uno de ustedes, respecto a la coyuntura de la situación actual en la que estamos. Así que lanzo la pregunta abierta. ¿Alguien quiere proponer algún tema de discusión de las noticias actuales que han escuchado? Una persona, a lo mucho dos. Yolanda. Yolanda, te escucho. Profesora, acerca de... Y luego Mónica. Profesora, ¿me escucha? Te escucho, Yolanda. El tema de Vladimir Cerrón, profesora. Bien. Mónica, ¿qué propone? El tema de Keiko Fujimori al solicitar la anulación de 802 mesas de sufragio. Perfecto. Vamos a comenzar. Bueno,
van a disculpar, chicos, a Rolando, a Juana, que no voy a dejar, permitir que propongan, porque ya tenemos 2 ideas, pero sin embargo los invito a participar de las ideas que ha propuesto Yolanda.